Señor, para que sea haciendo su voluntad en medio de esta reunión. Damos gracias a todos los que se van conectando. Los bendecimos en el nombre del Señor. Que puedan conectarse a las fuentes, a la presencia de Dios. Le damos gracias, Señor. Oremos, Señor, para que Dios sea tomando su dirección. Entramos esta reunión a Él. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Señor, eres un Dios todopoderoso, Señor, que estás, Señor, pendiente de tus hijos, Señor. Estás pendiente, Señor. Señor, que quizás no lo merezcamos, Señor, pero tú estás ahí, Señor. Siempre incondicional, Señor, para nosotros, Señor. Por eso hoy queremos, Señor, reconocerte como Dios. Señor, queremos entrar, Señor, en ese reposo, Señor. En ese reposo que eres tú, Señor. Confiar en tus promesas, Señor. Confiar en lo que has hecho, Señor, en nosotros, Señor. Hiciste, Señor, hace 2000 años, Señor. Y lo que sigues haciendo, Señor, cada día, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones en este tiempo, Señor. Que hemos visto tu mano, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te bendecimos, Señor. Por eso, Señor, elevamos, Señor, adoración, Señor, expresiones que te declaran tu nombre, Señor, expresiones, Señor. Señor, que declaran, Señor, lo que tú eres, Señor. Decimos que eres santo, Señor, que eres, Señor, digno de adoración, digno, Señor, de obediencia, Señor, hacia ti, Señor. Levantamos, Señor, nuestra voz, Señor, Señor, como dice en los salmos, Señor, que los instrumentos, Señor, las puertas, Señor, te alaben, Señor, te glorifiquen, Señor. Pero más que pronto expresiones, Señor, que sea nuestra vida, Señor, de adoración, Señor. Gracias, Señor, por este amanecer, Señor, por este día, Señor, que nos regala, Señor. Gracias, Señor, queremos honrarte, Señor, hoy te bendecimos, Señor, hoy te exaltamos, Señor, porque eres Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Porque no hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de rendición, Señor. Que queremos entregarte todo lo que somos, Señor. Vida, Señor, entregarla por completo, Señor, a tus pies, Señor, que hoy reconocemos que necesitamos de tu presencia, Señor, necesitamos cada día sumergirnos, Señor, en tu voluntad, Señor. Señor, enséñanos a menguar, Señor, nosotros, para que tú crezcas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Queremos vivir en tu voluntad, queremos vivir en tu propósito, Señor. Revélate, Señor, a nuestras vidas, Señor. Revela quién eres, Señor.
decir que tú eres el Rey de nuestra vida, tú eres el Rey de nuestro corazón, Señor. Nos rendimos por completo, Señor, a tu voluntad. Decimos que Él es Rey.
toda la cruz, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu paternidad, Señor. Necesitamos de tu cuidado, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos llenarnos, Señor, de ti, Señor. Necesitamos encontrarnos cada día contigo, Señor. Que sea un encuentro constante, Señor. Un encuentro verdadero, Señor, con el Dios del Todopoderoso, con el Dios de lo imposible, con el Dios que hace proezas, Señor. Ese Dios grande, Señor. Ese Dios invencible, Señor. Que podemos confiar, Señor, completamente, Señor, en tu palabra, Señor, en tus promesas, Señor. Que tú no eres un Dios que miente, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que vive, Señor. Un Dios que su palabra, Señor, es verdad, Señor. Aquí estamos, Señor, que queremos llenarnos de ti, de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Forma tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y hacerlo otra vez, enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Forma tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Forma tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Gracias, Señor. Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor, en este momento, Señor. Seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que podamos ser transformados por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Buen día para todos. Vamos a hablar hoy de uno de los frutos del Espíritu
que tiene relación con la justicia. Vamos a hablar hoy acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es uno de los últimos frutos que aparecen como frutos del Espíritu. Todos recordamos la lista de los frutos del Espíritu. Y la mansedumbre aparece al final. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es un asunto de justicia. Si se producen frutos, entre ellos la mansedumbre, la ley no puede operar contra eso. La mansedumbre no es sencilla. La mansedumbre no es fácil. Siempre sabrá alguno diciendo, bueno, es que yo tengo mi carácter. Entonces, a que no me vengan, no me busquen porque me encuentran. El de la teología de Diomedes Díaz, así me hizo Dios. Bueno, hay algunos que Diomedes Díaz decía que así, que a él Dios lo había hecho contento y enamorado, pero hay otros que dicen, a mí me hizo así con mi carácter fuerte. Tenemos un ejemplo. 2 Corintios 10:1 dice, ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo, que en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente, o sea, cuando escribía, soy osado para con vosotros. Aquí tenemos un ejemplo. Usted se acuerda que Pablo perseguía a la iglesia, no solamente criticaba a la iglesia, no solamente hablaba mal de la iglesia, sino que tenía autorización de los sacerdotes para perseguir, encarcelar, inclusive matar. Uno de los discípulos le pusieron las ropas en los pies de Pablo. No era una persona tranquila, era una persona muy agresiva, de armas tomar, pero en el libro de Corintios dice, ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Cristo le concedió mansedumbre y ternura a ese que perseguía a la iglesia, que respiraba amenazas. Acuérdense que cuando iba camino a Damasco, el Señor le dice que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Perseguía a su iglesia, perseguía a los cristianos. Pero llegó a tener mansedumbre y ternura. Para los que no somos tan mansos, hay algunas personas que nos ven mansos, pero para los que no somos tan mansos y tan tranquilos, hay esperanza. Si Pablo pudo llegar a tener mansedumbre, pues para nosotros tampoco es que sea demasiado difícil. Ya dijimos, es un fruto del Espíritu. Y es algo que nosotros podemos ponernos. Colosenses, versículo 3, el capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Vestíos. No dice que el Señor nos va a vestir, dice que nosotros debemos vestirnos, que es una responsabilidad que tenemos
nosotros. Vestirnos de entrañable, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué? De entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. No son mis características. Alguien que me describe no va a decir, ay no, que él es suavecito, bondadoso, compasivo, humilde, manso, paciente. Pero el Señor nos está hablando que tenemos que vestirnos de estas cosas. Primera de Timoteo 6:11. ¿Está hablando quién? A Timoteo. Dice, pero tú, hombre, huye de estas cosas. ¿De qué está hablando? Del amor al dinero, de la codicia. No vamos a leer todo el contexto porque no nos da el tiempo. Y sigue tras la justicia. De primero la justicia. La piedad. Van de la mano. Justicia y piedad. La fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. De primero y de último. De primero, la justicia. Pero una justicia con mansedumbre. No es fácil tener mansedumbre cuando está ocurriendo una cosa injusta, cuando está ocurriendo una cosa fuera de lugar, cuando está ocurriendo una cosa en la que se le están vulnerando los derechos a otras personas o se le están vulnerando los derechos a uno. Pero que dice que uno tiene que seguir la justicia, pero tiene que seguir la mansedumbre. Quisiera revisar esta palabra en griego. Vamos a hacerlo un poquito más adelante. ¿Con qué tiene que ver la mansedumbre? Tiene que ver con no hablar mal de la gente. Ya habíamos dicho que hablar mal de la gente tiene que ver con injusticia, porque si hablamos mal de la gente, nos estamos convirtiendo en jueces y le estamos quitando el puesto a Dios, que es el único juez. Alguien, inclusive estuvo leyendo algo que me mandó mi hijo, con respecto al juzgar a los demás, de una escritora muy famosa, y dice que ella tenía ese problema de ser enjuiciadora, de ver con facilidad los errores, de ver con facilidad las dificultades que tenían los demás y hacérselos ver y criticar. Criticar se convierte en ser enjuiciador, y si no es enjuiciador se convierte en juez. Y ella decía que una de las cosas que ella aprendió, y eso estoy tratando de hacerlo yo en estos tiempos, si veía a alguien que estaba cometiendo un error, una falta, un pecado, ella terminó diciendo, ese no es mi problema, es el problema de esa persona. Pero entonces nosotros tenemos que mirar para otro lado cuando alguien está cometiendo un pecado. Vamos a dejarlo claramente. Si el Señor nos dice que nosotros debemos de confrontar ese pecado, nosotros vamos a donde está esa persona y confrontamos el pecado. Nosotros escuchamos la voz de Dios, tienes que confrontar a tal persona, y ahí, más adelante dice cómo se debe confrontar. A revisarlo más adelante. Pero en caso de que el Señor no nos haya dicho nada que debemos confrontar ese pecado, nosotros no debemos hablar mal de esa persona a sus espaldas. Inclusive si el Señor no nos ha dicho que tenemos que confrontar el pecado, dejarlo quieto. No es nuestro problema. ¿En qué casos es nuestro problema? Si es una persona que depende de nosotros, si es nuestro hijo,
si es una persona a la que estamos pastoreando y está cometiendo una falta, está cometiendo un pecado, nosotros tenemos la obligación de hacerle ver a esa persona que tiene un problema. Ahí queda un paréntesis con esposo y esposa, pero si está bajo nuestra autoridad, si es nuestro alumno, si es nuestro hijo, si es nuestra persona que está bajo autoridad, sí debemos llevar y confrontarlo. No hablar mal de él a sus espaldas, sino corregir. Más adelante veremos cómo se corrige. ¿Qué dice? Tito 3:2. Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es una recomendación que Pablo le hace a Tito. Y si vemos con extensión lo que dice Tito, en el capítulo 3 dice: recuérdales que sean dóciles a los gobernantes. ¿A quién no le gusta hablar mal del gobernante? Generalmente tenemos una cantidad de gobernantes que son corruptos, que tienen problemas, nos burlamos de ellos. Dice, recuérdales que sean dóciles a los gobernantes. No hablar mal del gobernante. Esa es difícil, esa es complicada. Se lo merecen, se merecen que hablemos mal de ellos. Pero dice, recuérdales que sean dóciles a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie. En la época del primer siglo había un gobernante terrible. Hoy es tan terrible que le ponen ese nombre a los perros bravos. Nerón. Nerón era terrible. Mataba, era injusto, mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Dice que le echó la culpa del incendio de Roma. Y dice aquí que no hable mal de nadie. Pero sí que está actuando mal. Si está obrando mal, si es injusto, si nos está persiguiendo, si nos está destrozando, si nos está encarcelando sin justa causa, si nos está quitando nuestras casas, nos está torturando, que no hable mal de nadie. Que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Los cristianos del primer siglo eran torturados y no hablaban mal, no maldecían, inclusive prendidos como hogueras. No hablaban mal. Y ese era testimonio para la gente. Y dice, la gente se convertía. Yo quiero ser como esas personas. Los están torturando, los están echando en el foso a los leones, les están diciendo, los están amenazando. Y no hablaban mal. Y más gente se convertía, y más gente se convertía. Pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndolos unos a otros. Todavía tenemos esas características. Por cuanto se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia, aquí menciona la justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Aquí habla del lavamiento, de la que estuvimos hablando hace un tiempo. Hay un lavamiento, hay una purificación, y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. Tomamos el final. Nosotros fuimos declarados justos. ¿Para qué? Para que no juzguemos, para que no hablemos mal de nadie, para que tengamos mansedumbre. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero si Pablo pudo, que acababa, como dirían en el interior, hasta con el nido de la perra, es posible para nosotros. ¿Qué tenemos que seguir? Seguir tras la justicia. Si nosotros criticamos, tomamos el lugar de Dios como juez y estamos en injusticia. Si alguien está cometiendo algo, problema de él. Ese es su problema.
Él tendrá que dar cuenta a Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta a Dios por nosotros. Tenemos que ser justos nosotros. ¿Qué sigue diciendo? Efesios, capítulo 4. Versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Hay una reacción nuestra que tiene que ver con la dignidad del llamamiento. Y dice, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hace muchos años a mí me hablaron de este versículo, tal vez como unos 18, 17 años, que nos esforzáramos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo tenía un pastor, alguien que estaba a cargo de mí, que me trataba mal, en público. Y me leyeron este versículo y digo, ¿cómo voy a esforzarme yo porque me están tratando mal? Injustamente. Dicen de mí cosas terribles y es mi autoridad. ¿Pero qué dice? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros. Yo doy gloria a Dios por mi esposa. Me soporta. Me ha soportado un montón de años. Soportándoos unos a otros. ¿Usted se imagina los del creyente del primer siglo? No tenían, no, que este político es malo, dictador, era un gobernante, un emperador que los perseguía, los mataba, los torturaba, los echaba en el foso de los leones, y dice, soportando los unos a los otros. Y seguramente había jefes insoportables, gente terrible. Tuvieron que tragarse a Pablo. No, es que ya yo me convertí. Se lo quedaban viendo así, como que ¿será que sí se convirtió o es un infiltrado? Soportando unos a otros. Es un fruto del Espíritu. Yo no puedo producir eso. Es el Espíritu Santo a través de mí. Es una vestidura que debo ponerme. ¿Me va a tocar gente insoportable? Posiblemente. ¿Y cómo tengo que responder? Con mansedumbre, con humildad, con paciencia, soportando los unos a los otros. Hay gente que quiere, sopórtenme a mí, porque es que yo tengo mi carácter. A ustedes les toca soportarme, pero ellos no soportan. Yo no soporto. ¿Qué tengo que hacer? Soportar los unos a los otros. Yo tengo que soportar a los que son insoportables. ¿Con qué? Con mansedumbre y paciencia. Quedándome callado. Es fácil quedarse callado, no es fácil. Cuando te insultan, cuando te hablan mal, cuando te dicen cosas injustas. ¿Qué dice al final? Hay ocasiones donde usted tiene autoridad sobre esa persona que es insoportable, que está actuando mal. Dice 2 de Timoteo 2, 22, dice, huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz. Otra vez que hay que seguir, que hay que buscar la justicia, estar detrás de la justicia. Con los que de corazón puro invocan al Señor, pero evita las controversias necias e insensatos, sabiendo que generan contiendas.
Viene un año electoral, todo el mundo va a discutir acerca de política, sí, porque yo soy de tal político, yo soy del otro, y el político tuyo, eso no sirve, y el político tuyo. Evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que generan contiendas, porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso. Yo soy contencioso, aquí me arrepiento públicamente, sino amable para con todos, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre. ¿Cómo se debe corregir? Con mansedumbre. Yo he escuchado a alguien que quiero mucho que dice, pero es que hay que decirle las cosas. No, estoy hablando de mi esposa. Pero no te gusta que te digan las cosas. Que dice aquí, corrigiendo con mansedumbre. Es fácil corregir con mansedumbre. Hay veces que uno tiene ganas de decirle las 4 verdades. Yo le he dicho a más de uno 4 verdades y no se las he dicho con mansedumbre. ¿Qué dice? Corrigiendo con mansedumbre, no están perdidos, a los que se oponen. Ponme cuidado a esto. Por si quizá Dios les concede el arrepentimiento que conduce al arrepentimiento, al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí y escapen al lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Usted conoce a alguna persona que dice un montón de locuras con respecto a un político? Hay gente inclusive que hoy, hay venezolanos hoy que apoyan a Maduro, con todo lo que les ha hecho, con toda la miseria que ha llevado, y hay gente que lo apoya, cristianos que lo apoyan. El Señor nos da la oportunidad y nos háblale a fulano de tal que es un cristiano madurista. ¿Cómo hay que hacer? Corregirlos en mansedumbre, para ver si quizá el Señor le permite que se arrepientan, que le consigan el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad y vuelvan en sí. ¿Qué dice? No están en sí, no están pensando. Y hay veces que uno tiene ganas de coger a alguno por el cuello para convencerlo, y eso evita que el Señor los haga libres del lazo del diablo al que están a voluntad de él. De ese tamaño es la cosa. Ellos están en el lazo del diablo. Y no es porque yo me ponga bravo, ni porque usted se ponga bravo, que usted lo va a convencer de que ellos están en el lazo del diablo. Es el Señor que les permite el conocimiento de la verdad para que ellos escapen del lazo del diablo. Pero solamente si se corrigen con mansedumbre. Si no lo corregimos con mansedumbre, sino diciéndole 4 verdades y tratando de cogerlo con el diccionario bíblico y poniéndotelo en la frente, el Señor no va a liberarnos del lazo del diablo. Hay gente que habla, me encontraba en colectivos, taxis colectivos, y de pronto alguno empezaba a hablar su poco barbaridades y me dieron, y yo me ponía a contradecir a esa persona. Esa persona está en el lazo del diablo. ¿Lo corregí con mansedumbre? No. Y si no lo corregí con mansedumbre, el Señor no lo libera del lazo del diablo. ¿Me tocaba corregirlo? No, me tocaba quedarme callado y que él hablara su poco de disparates. Hoy en día hay gente que habla de disparates. Yo recuerdo que el año pasado había gente, cristianos, inclusive, que decían que a los médicos le estaban pagando 30 millones por cada muerto de COVID. Estaban convencidos de eso. Eso era una tontería. A mí se me voló la piedra más de una vez porque decían un montón de barrabasadas. Y hay gente que le gusta decir barrabasadas, se sienten felices diciendo tonterías. Nos toca corregirlo, no es problema de ellos. En la medida que nosotros nos tenemos que apartarnos, el Señor nos dice que lo corrijamos, hay que hacerlo con mansedumbre. Si no los corregimos con mansedumbre, ellos siguen atados en el lazo del diablo a voluntad de él. Es fácil, ¿no? Es fácil. El Señor nos dice que corrijamos a esa persona, ¿no? Hay que corregirla con mansedumbre.
Es que a nosotros nos gusta corregir. Eso es diferente. Si el Señor no nos dice que corrijamos a un seguidor de tal político que está diciendo tonterías, apártese de ahí. Me estoy predicando yo mismo. No soy un ejemplo de mansedumbre. Me ha gustado confrontar gente. ¿Y han escapado del lazo del diablo? No. ¿Por qué? Porque no los he corregido con mansedumbre y ellos siguen a voluntad de Él. Primera de Pedro. Vea, y uno de los que habla bastante de esto es Pedro. Y Pedro, acuérdese, que fue el que sacó la espada cuando vinieron a capturar al Señor. Él no era un ejemplo exactamente de mansedumbre. Termino con esto. ¿Y quién es el que perjudicará a vosotros? Perjudicará si vos mostráis celosos por lo bueno. Aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por ellos, ni os turbéis. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Póngale cuidado. Dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Alguien está hablando un poco de disparates acerca de Dios. Hay un candidato ateo, hay un candidato que está diciendo un poco de cuestiones. ¿Qué le toca a uno cuando uno escucha el disparate de la otra persona? Santificad a Dios, ¿en dónde? En nuestros corazones. Es decir, sin abrir la boca. Están hablando y uno no se puede mover de ahí. Señor, yo te santifico. Y dice, estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si ese que está diciendo disparates, oye, ¿y tú que eres cristiano, tú qué opinas acerca de esto que yo te estoy diciendo? Ya yo santifiqué a Dios en mi corazón. Vea, esto me ha costado trabajo, nunca lo he hecho. Pero si alguien me pregunta, yo tengo que estar presto para presentar defensa ante el que me demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Dice, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que sois calumniados sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo es la ecuación? Alguien está diciendo un poco de blasfemias, disparates y me pregunta, tú que eres cristiano, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la respuesta que yo tengo que presentar? El que demande razón, está siempre presto para presentar defensa ante todo el que demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia. Me insultan, me dicen, yo tengo que responder ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para los que son calumniados sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta. Si yo presento mi defensa con mansedumbre y reverencia, el que me está ofendiendo con calumnias es avergonzado. Pero si yo le respondo con 3 piedras en la mano, él no es avergonzado. Vea qué cosa. La mansedumbre y reverencia con la que yo presento defensa cuando soy preguntado me sirve para que el que me está insultando sea avergonzado. ¿Por qué no me explicaron esto antes? ¿Por qué no me dijeron? Yo habría buscado ser un poco más manso y más reverente. Mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Es complicada la mansedumbre y reverencia. Palabra griego, con esto termino. Dice, prautes, es la palabra griega. Dulzura, apacibilidad. No me define a mí. No tengo ni dulzura ni apacibilidad. En Cristo sí, niño. No puedo
Me puedo vestir de eso, pero que eso me defina, que alguien dice, él es dulce, él es apacible. No. Yo me estoy predicando yo mismo. Dulzura, apacibilidad, por implicación, humildad, mansedumbre. Y es una explicación un poco larga que voy a leer, pero vale la pena. Forma anterior denota mansedumbre en su utilización en las Escrituras, donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares. Consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en su relación con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma. Y se la ejerce en primer lugar y ante todo con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos portado ante Dios diciéndole, tú eres injusto con esto que me está pasando? Entonces la mansedumbre primero se ejerce y en primer lugar ante todo con Dios. Es aquella disposición del Espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra tapeinofrosune, humildad, y es una directa consecuencia de ella. Los adjetivos humilde y pobre son solo de corazón humilde, que son también mansos, que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él. ¿Por dónde empieza la mansedumbre? Por no pelear con el Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy enojado con el Señor, estoy resentido con el Señor, lo que me está pasando es injusto porque yo soy justo y Él está siendo injusto conmigo? Tenemos que arrepentirnos de eso. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que pueden infligir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de los elegidos. Se asocia con dominio propio y templanza. El significado de prautes no se expresa fácilmente en castellano porque el término se usa comúnmente. Mansedumbre sugiere debilidad y pusilanimidad en mayor o menor grado. Alguien decía, yo soy manso pero no menso. No eres pusilánime, en tanto que prautes no lo denota en absoluto. Sin embargo, es difícil encontrar una traducción menos expuesta a objeciones que mansedumbre, y se ha sugerido gentileza. Pero prautes describe una condición de mente y corazón, como gentileza es más bien apropiada a acciones. Este último término no es mejor que el primero. Por ello, se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. Cuando el Señor nos inviste de poder, en ese momento debemos ser mansos. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. Él podía arrasar con todo el ejército romano, pero aún así, cuando Él fue azotado, insultado, menospreciado, crucificado, Él fue manso. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y el propio interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. Me he ocupado del propio yo. Alguien se quiere colar en la fila, eso me molesta, yo lo reprimo, le hablo con mansedumbre y reverencia. No. Hoy quiero pedirle perdón al Señor, porque yo no he tenido ni mansedumbre ni reverencia. No he corregido con mansedumbre ni reverencia. He corregido a gente que no he debido corregir. He hablado mal. Yo quiero arrepentir. Amén. Padre Celestial, Señor. No he actuado con mansedumbre, no he actuado con reverencia, no me he vestido de humildad, de mansedumbre, de reverencia, Señor. Te pido perdón, Señor. Ayúdame a operar como tú lo hiciste, sabiendo que se te habían dado todas las cosas y que podías acabar con el ejército romano solamente con dar una orden. Ayúdame a tener mansedumbre y reverencia, Señor. A buscar la justicia, Señor. A que ese fruto, Señor,
opere, que el Espíritu opere en mí, Señor. En el nombre de Jesús.